Ya. ¿Qué tal, gentita de Qué Chicha Fue? Hoy estamos con Lucas, el popular picante. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Todo bien, contento de conocer este nuevo formato que tienen. Vamos a ver qué nos trae. Bueno, me causa curiosidad, ¿no? Acompañado de Luchito, mi ex compañero de la facultad, igual de Randy, así que vamos a ver qué procede, en qué chicha fue, ¿no? Bien, bien. Luquita, o sea, mucha gente no nos conoce, a mí ni a Randy. Y yo también creo que muchas personas no te conocen. Sí, Así, sí. preséntate un poquito, por favor. ¿Qué haces y qué no haces también? Ya, ¿cómo están, amigos? Yo soy El Picante, lo pueden seguir justamente con el hashtag El Picante para ver todo el contenido deportivo que tengo. Yo me dedico justamente a la prensa, estoy en Radio Metropolitana, también trabajando en TV Mundo, y ahora acompañando acá a mis dos compañeros en ¿Qué chicha fue? Randy, tienes que decir algo al respecto, por favor. Se quedó callado. Se quedó callado. Ya empezó Lucho ahí con el saludo a todos ustedes, chicos. Sí, nos estamos reencontrando ahí de un buen tiempo con Lucas. Y hemos estado analizando justo antes de que él venga un poquito de la chamba que él está haciendo, el punche que le está metiendo, digamos, a todo esto, a lo que él viene trabajando, ¿no? Entonces, yo por ahí vi en redes sociales que ha estado creciendo, ha tenido una crecida, al menos en Facebook, y por ahí nos comentaba también que en Instagram estaba retomando un poco más este tema de subir contenido y todo esto. Y yo quería empezar preguntándote, Lucas, A ver. ¿cómo la página de Facebook la creas en julio, me parece, del 2021, si no estoy mal? Sí, sí, justamente Luchito me llamó justo para trabajar en un equipo ya extinto, como era Real Cachimayo. Hoy en día, por ejemplo, los presidentes son de Deportivo Garcilaso. Y ahí comenzó, ¿no? Más que todo en el tema de marketing, yo me estaba manejando en marketing. Y vino la propuesta de Luchito y dije, vamos a probar. Y ahí comencé, ¿no? Con el tema. Sobre todo el público que comenzó a seguirme era de ANTA. Ya. Entonces ahí como que les gustaba el contenido y dije, ¿por qué no probar algo en Cusco? Bueno, Gente del equipo de allá. ni siquiera solo del equipo de allá, sino que eran distintos equipos. Es más, te cuento que esa época, o sea, el Real Cachimayo era mal visto, o sea, porque era el equipo platudito, el que tenía logística. El que tiene los jugadores, porque El que tenía buenos también jugadores. esos buenos jugadores. Jugadores de primera. Sí, sino Javier Asenjo en ese momento, por Ajá. ejemplo, Gustavo Alencastre. Y no en vano estuvieron trabajando ahí, ¿no? Porque si no, no la plata, ahí está bien. No, de hecho había buen poder adquisitivo, ¿no? Por eso es que tenían un grupo de marketing ahí. Bueno, uno en ese caso, y luego yo me añadí. Pero, o sea, es raro ver en Copa Perú equipos así. Aunque ahora ya se ha roto un poco ese mercado. Tú ves equipos de Copa Perú que tienen el poder adquisitivo que muchos otros equipos en primera división también quisieran tener. Hay, por ejemplo, el caso de Miguel Grau, por ejemplo, en Abancay, que tú ves, o sea, tú dices, ¿por qué no pueden mantener un equipo en primera? Y es solamente el tema de corrupción, por ejemplo, ¿no? Que nos acompaña en todos los estamentos En todos los de nuestro ámbitos. país, ¿no? Lamentablemente. Incluso, por ejemplo, ahora vemos, ¿no? En Sudamérica el tema de Ecuador, que a mí me alarma también bastante. Incluso lo comentábamos viniendo, ¿no? Yo les decía que eso podía pasar acá en nuestro país, ojalá que no se dé, ojalá que puedan cambiar estas cosas. Pero así fue, ¿no? El primer momento, mi primer roce en el tema deportivo. Y eso que antes sí me gustaba, en tema futbolístico. Estuve un tiempo, por ejemplo, en Cusco Fútbol Club en su época de Real Garcilaso, pero nunca imaginé que después me iba a dedicar pues, a la prensa deportiva. Pero hoy, por suerte, también agradezco a todos los seguidores, o sea, nos está yendo bien. Y el objetivo es este año 2024 poder romper aún más esquemas de los que hicimos el 2023, ¿no? Que como muchos dicen es pagar piso la primera oportunidad, la primera experiencia, pero no lo sentí tan feo, ¿no? Supe manejarme y como les decía, ¿no? A veces hay que tener un poco de guapura, como lo dicen en el fútbol, y no bajonearte, no tener miedo de enfrentarte a los demás, porque a veces te enfrentas a jugadores de amplia experiencia y tú dices, no, ¿qué le voy a preguntar? Pero el fútbol, por ejemplo, es algo que es normal, es básico. Tienes que soltar tu barrio, ¿no? Tienes que soltar También. esa malcreer, como tenemos mencionadas en ciertos puntos Sí, de lo sí. que veníamos conversando. Pero, ¿qué ibas a preguntar, Randy? Perdón, ahora la página que vienes manejando se llama El Picante. El Picante. Ya porque está un poquito más ligado a lo que es una marca tuya, o sea, un poco más ligado a ti. Sí. Vi que pasó por un nombre anterior, creo que era Punto Picante también, me parece. Claro, justamente, ¿no? Buscando Entonces, algo. Pero antes de que nos cuente un poco, ¿cómo llegó a la idea de ese nombre?
El picante, bueno, mira, yo siempre he denominado el picante justo a la persona, al jugador o en cualquier momento o situación, a la persona que no tiene miedo, a la persona que te propone algo, en caso, no sé, digamos de pareja, o en el caso de socializar, ¿no? Hay chicos o chicas, por ejemplo, que son atrevidos, Claro. que no les da miedo el tema, no me va a caer bien, me va a caer mal, no, de frente van y son ellos mismos. Entonces, justamente en el campo también me gusta eso, jugadores que puedan ser desequilibrantes, jugadores que no piensen una jugada más de pasar a alguien para quedarme la jugada, sino que yo mismo arranco el balón, me llevo uno, me llevo a dos y si puedo marco el gol o doy el pase. El atrevido, entonces. La atrevido. Exactamente. Entonces, esto es lo picante, ¿no? O sea, Randy también podría ser picante porque come mucho rocoto. Depende. Si no le pica, ¿no? Si Claro. le pica o no le pica. El atrevido por el señor Rocoto, ¿no? Ah, claro. Así es, muchachos. Oye, ¿qué otra duda Entonces, tienen? A ver. por ahí, a lo que yo te estaba comentando y Lucho me cortó ahí. Metí. Pasa, sí, Sí, lo siento. y tiene también, ¿no? Ya, pero por ejemplo, o sea, pasa por este tema del cambio hasta que buscas o ya encuentras, digamos, como quien dice, tu imagen, ¿no? O sea, ya tienes ya brandeado La marca, tu nombre, tu marca ya está bien posicionada ya a lo que veo. Antes de esto, o sea, ¿cómo es que logras? O sea, si bien es cierto, un punto de inicio es el que Lucho, o el que me mencionas, ¿no? Como que Lucho empiezan a trabajar allá en Anta. Ajá. es un punto de partida, este es un punto de inflexión para poder volverte, digamos, creador de deportivo. contenido o pegarte un poco más a ese mundo del periodismo Sí, o sea, deportivo. es un punto de partida porque, o sea, Lucho fue como quien dice el que te toca la puerta, ¿no? Ya. Pero el tema de otra vez relacionarme con un grupo, con un plantel de jugadores, o sea, me abre otra vez y me hace recordar esa época que yo tenía también cuando jugaba. Y eso me dio, por ejemplo, una soltura más para yo poder entrevistarlos, bromearlos. No era, ¿no? Como normalmente tú vas a ver a los trabajadores de marketing, son guapeados siempre por los jugadores, ¿no? En mi caso no era, o sea, yo también les entraba la broma, jugábamos, pero tenías que mantener siempre el respeto, porque tú sabes que los jugadores son bien jotas, son bien jodidos. Son bien jodidos, Sí, son bien sí. jodidos. Yo he pasado por eso también en el deportivo, en Real Mayor y en Cusco FC. Sí, son bastante molestos. Sí. Bromi, son como Te jovencitos. ponen apodos así. Exactamente. Entonces, sí es bien complicado. Pero tú con la experiencia que tienes de jugar, que jugaste, yo me acuerdo en reserva todavía en esa época de Real Garcilaso. Los que no saben, Lucas era arquero. Soy arquero también. Pero en la FACU jugabas de delantero. Claro, es que también uno se cansa. Multifacético, ¿no? Un jugador multifacético. Polifuncional, de los que no existen. Exacto. Pero de arquero a delantero es mucho. Pero igual marcaba mis goles, claro. Creo que no existen antecedentes de eso, ¿no? O sea, he visto que Advínculas ha sido delantero y ha sido lateral derecho. Ángelo Campos ha sido Ángelo Campos, sí. jugador mexicano, ha sido arquero. Había un jugador mexicano. No que- el arquero de Alianza. No, era un mexicano. ya. Que salía incluso, agarró Perdón, el no balón. Ángelo, no es Ángelo, Sería perdón. Ángelo. El nombre de Ángelo de un amigo. Estás pensando en él, oye. Sí. Un saludo para este especial que no ha querido venir a acompañarnos el día de hoy. Claro. Pero sí, ya Campos, el arquero Campos, el mexicano. sí. Ha sido arquero, pero también Jugador se ha de desempeñado jugador también. Sí. Incluso Y tiene videos con que agarra el Sí. balón desde el área y se comienza Se a jalar va a y todos. solo. Va. Sí. Ha sido, y creo que luego de eso se sacó una norma o un tema legal con la FIFA y todo esto para que no exista o sea, que tengan su posición neta, ¿no? Claro. De que no hay esa... Es que dista Esa es mucho, la violencia. dista mucho. O sea, tú del hecho de ser arquero, o sea, dista mucho el poder ser delantero, por ejemplo, ¿no? O sea, tú por ser arquero, tú puedes ver todo el campo, siempre vas a ver frontalmente las cosas y justamente es una pieza importante en el juego porque él te da el orden, ¿no? Muchos dicen, ¿no? Hay muchos arqueros que tienen buen reflejo, tienen, no sé, salidas importantes, pero si tú no tienes esa voz de autoridad, de mando, Sí. lamentablemente quedas atrás. Un caso, por ejemplo, que yo me acuerdo es Eder Hermosa, que no dista mucho en calidad, por ejemplo, con Canguro Ferreira, pero Canguro Ferreira le ganaba la pulseada porque era más autoritario, era una Hablaba voz de más. mando, Sí, claro, sí. entonces, y era capitán, o sea, ¿cómo le quitas el puesto a alguien? Y que eso pueda- implica mucho la personalidad de la propia persona, porque si los conoces a los dos, Canguro, o sea, es muy, como quien dice, temperamental, podríamos decirlo así, en el campo. Sí, Claro. sí. Porque Eder Hermoso es bien... Tranquilo, Es de un temple mesurado. bien suelto. Y es bien caballerito y también un saludo para él porque sí, también en algún momento he podido conversar con él y es bien, como yo le mencionaba a algún amigo o algo le bromeé y decía, es bien caballerito, ¿no? Porque hasta Sí, por sí. su manera de saludar tiene un tino bien educado que
ahí por ahí bromeamos, ¿no? Entonces es más ese tema. Algo más, Lucas, por ejemplo, ¿qué dificultades has tenido a lo largo de ese tiempo que has logrado consolidar esta marca? La verdad que sí, o sea, como en cualquier profesión, me imagino, o sea, te va a costar abrirte camino. Pero como les digo, ¿no? Tiene que ver mucho con que tú puedas tener esa autoridad o perder el miedo, o tener esa, pongámosle malcriadez un poco, porque obviamente un adulto cuando te ve, digamos, en una conferencia de prensa que tú agarras el micro y haces una pregunta incluso incómoda para el otro jugador, ellos te miran, ¿no? Te dicen, ¿por qué? ¿Qué tiene este mocoso o este chibolo para poder hablar así frente a todos? Entonces, sí me ha tocado miramientos, incluso los RPs no me tomaban en cuenta antes de los equipos, pero cuando comencé a hacer contenido más de grueso calibre, como quien dice, o poniéndoles cosas incómodas sobre los equipos, ya comenzaron a verme como que este muchacho nos puede incomodar. Entonces, eso lamentablemente te abre camino. Entonces, tienes que lidiar con eso. Y viendo o analizando la vida, el transcurso del tiempo, o sea, no ha cambiado mucho. Tú ves en la historia y justamente esos personajes que han sido importantes, que han cambiado cosas, Sí, han comenzado así, o sea, imponiendo una nueva forma de hacer las cosas. Exacto. ¿Y has tenido alguna experiencia incómoda así con algunos reporteros o algunos futbolistas así de experiencia? Uy, sí, claro. Por ejemplo, cuando tú reporteas, hay un momento en que todos vienen, toda la prensa viene y tú tienes que poner el micro, Claro. párate bien, o sea, como en el partido, ¿no? Plántate fuerte porque si no te bajan el micro, te empujan la cámara o tal vez simplemente meten el micro delante de tu cara, entonces tienes que guapearlo, ¿no? Oye, no te metas, oye, deja de hacer eso, le bajas el brazo, pues ha pasado, o sea, hay algunos que sí, por ejemplo, se han pasado hasta prácticamente llegar al Hay roce. uno más mal creo que otro, ¿no? Hay Sí, uno sí, más. toca, entonces también tienes que medir, ¿no? No puedes mostrarte tampoco muy picante o muy malcriado, sino tienes que también tener una mesura. O sea, tienes que marcar este punto de lo personal, ¿no? De tú ser una marca distinta. Lucas, siguiendo con este podcaster, este podcast interesante, ¿qué opinas de que haya 4 equipos profesionales acá en la ciudad de Cusco? Perfecto, es realmente algo positivo porque hay un análisis que tienen, y ustedes también seguro lo han sentido, pero por ejemplo en los medios de comunicación poco hablan de Cienciano, poco hablan de Cusco, poco hablan de Deportivo Garcilaso, y ahora les aseguro, poco nada van a hablar de por ejemplo, la UNSAC femenino. Pero ahí justamente está el punto de que nosotros como prensa cusqueña, prensa del sur, podamos mostrar esto y gracias a Dios hoy existen las redes sociales. Y las redes sociales te han abierto un camino bien grande, pero sí, por ejemplo, ahora la competencia es más fuerte, incluso podría decir un poco más desleal, porque existen también creadores de contenido y a veces ellos no tienen la forma del trabajo de la información adecuado, pero tienen más views que un periodista. Entonces tú tienes que llegar al punto no solamente de ser un periodista, sino un buen creador de contenido y sobre todo un showman, ¿no? Poder entretener a la gente. Y si bien es cierto, el hecho de lanzar hate, por ejemplo, o el hecho de tratar de generar un tipo de morbo, te genera más vistas, ¿no? Entonces, ¿cierto? Tratar de agarrarte, digamos, de algún punto flojo que tienen, digamos, los equipos es para lo más fácil. Sí. Entonces, yo vi, por ejemplo, con el equipo femenino del UNSAC que ya le estaban sacando de todo, que había habido malas inscripciones y todo eso, ¿no? Entonces, ningún sentido, ¿eh? Son cosas que al final ya no van, ¿no? Porque todas estas cosas se revisan dentro de ese transcurso en el que se está desarrollando este torneo, ¿no? Entonces, ya que lo saquen al final, remarca o te hace dar cuenta que cuán, digamos, mal, digamos, están ciertos creadores de contenido o de que se quieren agarrar de cosas que no van, ¿no? A la cuestión esta. Pero, como dijiste, Luchito, igual es un orgullo que ahorita tengamos ya 4 equipos. En la Liga 1. Es de lo mejor, ¿no? Porque siempre se ha luchado por eso, creo. Desde siempre que luchemos, digamos, contra el capitalismo, ¿no? Como por ahí tal cual. Y está bien, sí. Y qué lindo. Pero esperemos también que se trabaje de mejor manera en los clubes aquí en el Cusco y que puedan llevarlo de mejor manera también, porque siempre sabemos la problema interna que tienen y pues Y yo creo la problemática ahorita es la falta de canchas. Ahí se agarra un punto muy fuerte. Sí. La falta de canchas ahorita y teniendo 4 equipos profesionales en Cusco, el Garcilaso va a quedar muy corto. Y ya se nota, ¿no? Porque a pesar del mantenimiento que se le da, igual ya se nota. A pesar de que no es un estadio netamente de un equipo, ¿no? El estadio le pertenece a la
Bueno, va a Algo- pasar la administración al IPD, pero todavía no le han dado porque falta supuestamente terminar algún tipo de mantenimiento, construcción, ¿no? Pero como dices, este tema de los estadios, o sea, trasciende más allá, porque sí, la federación, por ejemplo, hay una inversión o un monto de dinero que les da a los equipos para poder crear, por ejemplo, infraestructuras. Pero fuera de esto está el tema, por ejemplo, de las autoridades. ¿Qué hacen las autoridades realmente para poder tener deportistas profesionales? Y si tú te pones a evaluar, ¿qué padre de familia, por ejemplo, invertiría en un hijo que quiera ser deportista profesional? Son muy pocos. Es un tabú, ¿sí, Sí, o no? son Es muy un pocos. tabú acá. Y es muy cierto, porque naturalmente esperamos de que, uy, mi hijo tiene talento, uy, que alguien lo vea y se lo lleve. Y cuando realmente, como cualquier tipo de profesión, tienes que tú invertir y tratar de desempeñarte de la mejor manera. Yo creo que el talento hay, pero, Sí. pero O sea, de haber hay, pero naturalmente a lo que me refiero es, por ejemplo, la gente espera de que, uy, a mi hijo, yo sé que tiene talento, lo meto en algún lado, en una academia y que lo vean y que se lo lleven y ya desde ya le es que pagan. pasa que mucho que acá en Cuando Cusco, tenemos que invertirle, digamos, como cualquier profesión. Pues. yo creo que acá en Cusco pasa que las academias, o sea, son academias y no son tan formativas que digamos. Son estafas la mayoría, la verdad. Sí. Es que Tú ahorita, es por lo más ejemplo, fácil, es lucrar, ¿no? Es como este podcast, estamos haciendo esto por querer queremos sacar- plata, ¿quieres plata? por Queremos querer plata, por favor. solventar. Por favor, el yape de Randy otra vez va a estar acá, por favor. Pero sí. es eso, la verdad, pero sería bueno de que a través de esa manera de lucrar, tú seas un poco más, digamos, profesional y sepas llevarlo, ¿no? Porque así como hay academias que tú mencionas que son solo academias, están ahí, pueden Estafar. estafar, digamos, o tratar de hacer desempeñar a un profesional, digamos, a un deportista de la mejor manera y están en la nada, también hay otras que sí, ¿no? Lo hacen y también no son tan visibles. Reconocidas, O amigo. no se reconocen. Pero ahí hay un punto también que están tocando, y es algo que yo estaba analizando, por ejemplo, con bastante tiempo. Como dices, Lucho, o sea, hay talento. Pero, por ejemplo, ¿qué le falta al futbolista cusqueño? Aspecto físico. Y eso que tenemos la altura de nuestro aliado Yo creo que el para físico poder mejorar eso. podemos mejorar. El biotipo es lo que nos El está... biotipo es la cuestión. Pero mira, por ejemplo, el biotipo, tú debes trabajar de acuerdo a un tipo de alimentación. Y, por Ujú. ejemplo, acá no hay muchos nutricionistas. Es distinto la nutrición, por ejemplo, en el llano, que cuando tú vienes acá Claro. a la altura. Pero hay un dato también importante, que tú no puedes mantenerte solo todo el tiempo en la altura. Lamentablemente tienes que ir al llano, porque eso hace que el calor, el sol, o sea, te suelte un poquito y das ese estirón, ¿no? Y es muy Que cierto, porque necesitas. a partir de esto también tú te adaptas, no solo a un tipo de clima, Exacto. sino también para que tu cuerpo reaccione de mejor manera, a que estés, te adaptes a otras condiciones, digamos, a las que no podrías, como solo cuando estás en la sierra, por así decirlo, ¿no? Entonces, Claro. Y aprovechando este datito también que hablábamos de las academias, por ejemplo, ahora van a ver, ustedes también que están siguiendo qué chicha fue, el tema de que en vacaciones, o sea, enero, febrero, aparecen miles de academias que tú nunca habías escuchado. Aparece Milán, Juventus, Inter de Milán, Real Madrid, Barcelona. y no solo para fútbol, Y tú dices, no solo para ¿de dónde salieron estas academias? ¿No? Y a veces el papá, también un poco inocente, Piensa que es el Cae. oficial. aparte de que es el oficial, o sea, lo lleva al hijo al lugar que es más cerca, al lugar que supuestamente no le va a costar tanto. Entonces, no estás haciendo nada por tu hijo. Si tú quieres realmente ver a tu hijo mejorar, quieres verlo cambiar, invierte en una buena academia. Y otro punto más, por ejemplo, muchos hemos hablado de las divisiones menores de los equipos, pero lamentablemente no sale ningún jugador. Los que han llegado a jugar profesionalmente han salido de otras academias random que ni siquiera han sido de las mismas instituciones. Sí, hay- Y ves un déficit completamente bárbaro. Sí, es un poco... o sea, son pocos los que han salido han debutado en Liga 1 y En los las que se canteras. mantienen. O sea, yo he visto varios debuts, pero ahí se quedan, en debuts. Y no se mantienen. Creo que son pocos los que se mantienen. Creo que Miguel Auco Muy es poquitos. uno. Tenemos a chicos Sharif Ramírez. Shari Ramírez sí, pero yo creo que deberían dar más minutos para que se pueda. También ahora que está en Chancas, el de Machu Rudy Pelomino. Rudy Pelomino yo creo que va a ser ahí. Es- Esperemos que tenga esperemos tiempo. que sí, porque ha tenido también buen paso por Cienciano igual cuando estuvo, pero depende también del técnico, depende de varios factores, entonces está ahí, ¿no? Porque Sharif también ha estado bien, Condiciones ha tiene. tenido buen Lo he paso visto jugar, con es muy el bueno, torneo es muy de reserva, Sí, ha sí. estado bien. Ha ido a las microciclos Microciclos de la de la selección. selección. Sí, entonces, tal cual. Pero, por ejemplo, ahora tú evalúas, ¿no? Y es un caso que a mí me pasó tocar con Gerardo Ameri, ¿no? Yo le decía, ¿por qué
no entra Sharif Ramírez. Y él me decía, simplemente no entra porque no está en las condiciones físicas adecuadas. Pero yo veía en el partido al final de la temporada, en la apertura, y estaba haciéndolo bien cuando cayó Joan Deza, cuando cayó Paul Hurtado. Sí. O sea, Sharif Ramírez jugaba bien. Y para esa época apareció Didier Latorre. También. Y Didier Latorre, la mala suerte, ¿no? Una lesión creo que para el final. Pero Sharif, a lo que me comentaron y a lo que por ahí yo escuché, es que quien le da, por ejemplo, la mejor oportunidad es Leonel. Sí, Leonel Álvarez. Porque Leonel lo ve y él lo deja jugar como bien me comentaron a mí, en su posición. Sí, exacto. Porque Sharif no es Porque lateral Ameli derecho. lo Exacto. fuerza Gerardo a Ameli. jugar en una posición en la que no te rinde y obviamente no lo pongo, no tiene condición, obviamente él va a hablar como entrenador. Entonces de ahí recae todo esto y a mí por ahí es que a Sharif, por ejemplo, se le condiciona en eso. Pero él tiene talento y juega muy, muy bien, ¿no? Entonces, Sí, por para ahí mí es un buen jugador. Quien yo vi, me comentaron, fue que Leonel Álvarez fue el que le hizo jugar y que le dio la oportunidad y en su posición Tuvo las pelotas de sentar a Paulo Hurtado, Joan Deza, votó a Matías Carpio. y Carpio también. Y por ejemplo, o sea, uno dice, ¿por qué no continuaste con Leonel Álvarez y preferiste traer a Gerardo Ameli? Y por ejemplo, yo ahora me llevo algunos problemas con el club cienciano porque hemos ido desnudando algunas cosas. Y en vez de ellos, por ejemplo, de decir, no, sí me he equivocado, o hacerme a culpa, no, simplemente quieren borrón y cuenta nueva. Y eso tampoco ayuda, ¿no?, para un club de esa categoría. Cholito, terminando de hablar en este podcast, tú has hecho un podcast también. Cuéntanos un poco, ¿qué te pareció esa experiencia que hiciste tú? Te vimos también hablando con jugadores, Sí. conociendo un poquito más del medio, de YouTube, pero no usaste YouTube, usaste un poco más de Facebook. Sí, yo entré más al Facebook, el tema de... ¿Por qué la plataforma azul? Porque también tienes que adaptarte al medio en el que estás, ¿no? Lamentablemente acá, por ejemplo, a diferencia de la capital, en Lima tú ves, la gente es TikTok e Instagram, ¿no? Pero acá, por ejemplo, en Cusco, la gente todavía está pegada a su Facebook, ¿no? O sea, todavía ve las noticias y eso. Entonces, ahí vigilando y sí, pues me resultó más el Facebook. Y yo no pensé que Facebook, por ejemplo, se iba a levantar tan rápido, a diferencia, por ejemplo, que me pasa con Instagram y TikTok, que me cuesta un poquito, por ejemplo, entrar al medio. Pero, o sea, no quita de que con un poco de esfuerzo, también creatividad y vayas innovando, puedas seguir creciendo en esos aspectos. ¿Y alguna vez entraste a esos debates que hay en Twitter? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, o sea, en Twitter es mucho más amplio la forma de hablar, o sea, El más texteo. El texteo, entonces, esos debates o los haters a veces que aparecen Uy, hermano. del fútbol, pero nunca lo entraste. O sea, antes de comenzar con la marca del picante, o sea, sí, por ejemplo, ponía mis pensamientos o ideas que tenía, ¿no? Y sí, era chévere, pero ya cuando me tocas el tema de haters, por ejemplo, yo veo ahora en la radio, para los que no saben, también trabajo en Radio Metropolitana. Acá va a estar. Y yo veo, sí, hay muchos haters, o sea, que tú les dices la verdad, pero ellos no quieren creerlo, ellos solo quieren escuchar lo bueno del equipo, pero tú tienes, si no te vas a enterar de lo malo, ¿cómo es que realmente quieres a tu equipo? ¿Me entiendes? Entonces, y hasta incluso yo me atrevo a decir, y creo que es una deducción propia, no los chanquen acá los chicos, yo veo y hay páginas fake y hasta a veces creo que vienen de las mismas instituciones para tratar de limpiar un poco el nombre. Y tú tienes que lidiar igual con ellos, tienes que pelear contra ellos, a veces incluso no hacerles casos. ¿Por qué? Porque lamentablemente igual los haters te generan views, te generan comentarios, te generan más interacción en redes, así que abrázalos. Así que los haters que ahí escuchan o Por favor, quieran tener, vengan nomás, felices nosotros. Vamos a hacer una invitación, por favor, a todos los haters. Gracias por estar aquí. Por favor, Mejor, hermano. sigan nuestra página, por favor. Díganos todo lo que ustedes quieran. Sí, Sí, pero síganos. Y es cierto, o sea, tú ves ahora, por ejemplo, contenidos, como tú dices, ¿no? Hay contenidos ahora, por ejemplo, de muchas personas random y hasta con lisuras, por ejemplo, lanzan sus contenidos. El mismo Eric Osorio, Gonzalo Núñez. Sí. Con Eric, por ejemplo, sacan sus contenidos ya a partir de las 10 de la noche. A partir de la medianoche. Y cómo la gente le gusta justamente estos aspectos de mándate a la PPM, que concha total, y le gusta, y la gente se conecta con eso, pero es así, el pregón es chabacano, el pregón es jodido, es fregado, entonces tú tienes que aprender a lidiar también con eso. Y créanme que en este camino, por ejemplo, les va a tocar a veces leer un comentario y decir, ¿cómo no lo conozco este desgraciado? Sí, les va a pasar, pero como les digo, ¿no? Los haters igual son progreso. Es parte de, creo, es Sí, parte sí. de la evolución de las redes sociales, de la gente que quiera opinar.
Yo me acuerdo que tenemos dos compañeros que se pelean ahí en comentarios por un equipo. Sí, yo, por ejemplo, mis mejores contenidos han sido justamente debates entre los clubes y la gente, ¿Cómo le gusta? Mejor no, porque ahí te gusta siempre la riña y Y cuando hay clásico, por ejemplo, ¿quién va a ganar? ¿Quién es el mejor delantero? ¿El del García, el de Cusco, el de Cienciano? Ya la gente se está comenzando a sacar ya cualquier palabra de grueso calibre. Claro. Terminando con este podcast, Luquitas, te quiero hacer Que nos quedemos toda la noche. Sí. Porque primera vez que estamos haciendo una entrevista en este horario. Ya tengo miedo, ya tengo miedo. Sí. Suena el búho, creo. ¿Qué te pareció el lugar? Primero de los invitados que tenemos a esta hora, porque naturalmente solemos grabar en el día, por el tema de la locación y más porque en la mañana es más agradable grabar con un tanto de luz sin la artificial, ¿no? Pero ahí ya es el primer invitado que le tenemos a esta hora. Pero sí, me gustó la experiencia. Está bonito, yo les digo, siempre denle con fuerza. Va a haber momentos en que tal vez van a decir, no, ya estoy cansado, ya no quiero sacar contenido. Pero pónganle corazón, pónganle ganas. Y yo sé que la persistencia, como muchos dicen, a veces gana el talento. Entonces hay que seguir dándole duro y sin miedo al éxito. Sí, justo la anterior semana hablábamos, ¿no? También con nuestra anterior invitada, que era eso, ¿no? De que te rodees de personas que, digamos, te den ese punche, digamos, y que qué mejor, recordando, digamos, el anterior podcast, qué mejor que no sea un amigo, un cercano, digamos, un conocido, que también esté en lo mismo, que esté también ahí luchándola, que esté haciendo el trabajo que está haciendo Lucas, por ejemplo, que también nos empapa a nosotros para poder seguir creciendo también con este podcast. Sin más que decir, Lucas, puedes dejarnos tus redes. No se preocupen, las redes de Lucas van a estar ahí, por favor. Vayan a verlo también porque sus entrevistas están de madre. Ya las he visto, por favor, invítanos a tu podcast, creo que está en Facebook. Sí, no se preocupen, pueden buscar todos los contenidos con el @picante, ya sea en cualquier plataforma, Instagram, Twitter, TikTok, Trends, Instagram, YouTube todavía no lo he tocado. ¿También haces trends, Lucas? Voy a lanzar ahí a las pepitas también por trends. Cuando me entere así rapidito, ya pueden entrar a trends para también ver qué es el movimiento. Porque yo he visto a muchos periodistas, por ejemplo, en Twitter, dan la hora. Entonces yo no quiero quedarme atrás, tengo que competir justamente con los grandes. Entonces no tienes que tener miedo, tienes que sacarle tiempo al tiempo. Bueno, y hay una última entrevista que tuvo con Jordana, que está ahí bien de puta madre, así que vayan a chequearla, ya que no lo vamos a tener aquí en Cusco, así acá que también va a estar la entrevista. Denle un último vistazo ahí a Jordana. Genial, muchachos. Bueno, chicos, nos vemos en una siguiente entrevista con Randy. Ojalá que quiera venir más temprano. Y nos vemos. Suscríbanse, por favor. Nos vemos. ¿Qué chicha fue? Oye, creo que se apagó tu micro. Sí, primero grabar ni mierda, güey. El mío se grabó. ¿Por qué el tuyo?